De la mente al músculo, y si lo haces desde el corazón, lo haces mejor, asegura Susana González Rosado. Susana es empresaria y líder de opinión en Ecuador, con más de 18 años de experiencia en el servicio público, entre ellos prefecta del Guayas 2020-2023. Durante su administración, ejecutó más de 3.700 obras y servicios, entregando más de 6.000 kilómetros de vías, caminos y puentes que cambiaron para bien la vida de la gente. Trabajó más allá de sus competencias, como en educación, salud y seguridad para la provincia, y el ser humano como centro de la política. Posee una trayectoria consolidada por su activismo a favor de los derechos de las mujeres. Logró reformas al Código de la Democracia, que permiten la participación equitativa de la mujer ecuatoriana en política. Actualmente es CEO de la productora Gamberra Fields, además de presidir la fundación Liderar con Sentido Común, que se enfoca en la capacitación de mujeres y la identificación de lideresas en Ecuador y América Latina. También ha trabajado en la creación de un documental titulado La Selva es Mujer, que visibiliza a la mujer amazónica en la defensa de la Amazonía y su rol en la sociedad. Señoras y señores, recibamos a Susana González y su ponencia La estrategia social en una campaña política. Bienvenida. Hola, hola, muchísimas gracias. Primero, agradecer a los organizadores que en medio de la inseguridad en que vive el país, digo inseguridad no solamente ciudadana, de Estado, sino de inversión, se decidieron apostar por este gran encuentro que une a académicos, especialistas de la comunicación, pero también a políticos. Y quiero saludar esta tarde también a los políticos o a los aspirantes a las próximas elecciones, porque político que no aspira, expira, y por eso es importante aparecer, reaparecer, pero no solamente en el momento de elecciones, sino qué hacemos después de estar en cargos y qué hacemos para contribuir desde nuestros espacios con el país que amamos, el país que queremos recuperar bajo el mecanismo de esperanza. Y yo quiero solamente empezar por decir, gracias a Margarita Durán y a todo su equipo, pero también a los expertos internacionales que se han dado cita en este encuentro de este día en la universidad, a los académicos, a la apuesta que ha hecho la empresa privada a apoyar esta iniciativa, previo a unas elecciones muy importantes para el país. Empezamos por decir que la propuesta desde lo social tiene que ver con el primer enfoque. La primera responsabilidad social es generar empleo. Generar empleo no significa generar puestos burocráticos de dependencia, sino respetar los espacios individuales del emprendedor. Y cuando hablo del emprendedor, hablo del empresario, hablo del pequeño emprendedor que abre un negocio y que por falta de seguridad no tenga que cerrarlo, o de la familia que inició un negocio 40 años atrás y no tenga que migrar a través de una migración forzosa, como hoy se da en muchos países, porque si hay algo que identifica al Ecuador con los otros países de América Latina, tiene que ver con diferentes países los mismos problemas: narcotráfico, inseguridad, cierre de negocios, recesión económica, lo que obliga a la gente a salir. Porque si hay algo que quiero contarles yo esta tarde es que nadie quiere salir de su país porque quiera, sino porque les toca. Y lo viví yo hace algunos años cuando mis hermanos, de los 6 que somos, 5 se fueron en una oleada y en un éxodo migratorio. Y después, hoy, que algunos habían regresado, se volvieron a ir, adquiriendo otra nacionalidad, no digo perdiendo identidad. Quienes amamos el bolón de verde mixto, nunca lo olvidamos como amamos el encebollado, y ustedes lo saben. Son esos olores y esas costumbres de nuestras raíces que no se van nunca de nuestra sangre porque están en nuestra genética. Quiero decirles que hablar de política significa hablar de servicio. Y arrancamos con la primera diapositiva, por favor. Pero necesitamos una estrategia para comunicar y hacer más allá de lo que los ciudadanos esperan que nosotros hagamos. Y eso tiene que ver con sincerarnos. No va más esa palabra de no es mi competencia. Porque ustedes como político o yo como política tengo que ponerme siempre en el lugar del ciudadano. El ciudadano no quiere que usted le endose el problema a otro. El ciudadano, de donde venimos todos, desde la sociedad civil, antes de incursionar a la política,
queremos que se resuelvan lo que es de competencia de las autoridades. ¿Cómo? Bajo las vías que quieran, porque los instrumentos legales existen, pero tiene que haber voluntad. Y en esto quiero decir que cuando hablamos de servir, hablamos de un mecanismo donde tiene que ver con una propuesta clara antes de empezar. Y cuando hablamos de una propuesta, la primera, que no tiene que ver con la presentación del candidato a donde se postule, sino la propuesta que va a cambiarle la vida para bien al ciudadano, esto demanda que el político que va a adquirir un puesto, que va a luchar por un espacio político para gobernar, sepa las cifras en las que va a recibir la institución. No va más el discurso de no hay dinero, entonces no se postule. No va más el discurso de no teníamos la información que necesitábamos, porque hay mecanismos de adquirir cuál es la situación real de una ciudad, de una provincia o de un país. Pero este modo de comunicación permanente equivocada termina siendo la práctica diaria de todos los niveles de gobierno. Decir que endosaron o recibieron la incompetencia del anterior es asumir que no eres competente para resolver los problemas. Y aquí viene la parte más importante. Tiene que ver con asincerar las cifras. Si me pasas, por favor. No la veo. Yo mismo tengo que hacerlo, perdón. Ok, ahí estamos. ¿Cómo logramos captar el cariño, el respeto y devolverle la esperanza a los ciudadanos? ¿Cómo? ¿Con una propuesta mentirosa? ¿Con una propuesta que contraponga realmente los intereses que cada persona sueña para el bien de su familia? No. Con transparencia. Y yo les voy a decir algo. La persona que quiera servir tiene que sentir amor. Amor por su ciudad, por su familia, por su país. Si no hay amor para servir, no va a poder servir, porque el abrazo no será sincero. Y porque eso lo sienten los ciudadanos cuando alguien se acerca a pedir un voto y la distancia te lo dice así. El abrazo se siente. Y cuando digo que desde la política se puede trabajar desde el corazón y servir con amor, se lo puede hacer porque es cuando mejor se lo hace. Si el fin no es cambiar la vida de los ciudadanos, no se presente como candidato, no se postule, porque el fin de partida y de llegada tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos. Siga la siguiente, por favor. A los políticos que quieren ocupar espacios siempre les interesa decir, lidero esta causa. No sé si aquí hay algunos políticos y me alzan la mano y me dicen, mi causa es esta. Mi causa, la que inicié desde muy pequeña, para mí tiene que ver con la igualdad, la justicia y los derechos de las mujeres. Y no lo cambio, no lo voy a cambiar. Y no la cambio por algo sencillo. Porque si la mujer está bien, la familia está bien. Porque si la mujer está bien, los hijos están bien. Porque si la mujer está bien, los padres están bien. Es por eso. Sencillamente porque la mujer es esa vértebra más importante para que la sociedad funcione. Y cuando yo digo, tiene que haber voluntad, el político que va a ocupar un espacio tiene que tener voluntad de cambiar la vida de los demás, no la de él, la de los demás. Y sumarlo a esta causa, la que escoja. Si es la biodiversidad, que conocí a una persona hoy de la asamblea que se me acercó, la biodiversidad. Si son los niños y evitar el abuso a ellos y proteger su niñez, maravilloso. La que sea, pero esa causa no puede cambiar de acuerdo al humor de las elecciones ni de las estadísticas. Es una causa de vida, de por vida. Yo quiero recordarles algo. Gobernamos, cuando llegamos al cargo, gobernamos para familias. Gobernamos para personas. Gobernamos para todos. Por eso yo nunca marco la ideología. Les voy a decir una palabra que dice una de mis sobrinas.
Titi me da pereza. A mí, en la discusión de izquierda o derecha, de verdad, hace muchos años entendí que eso no llenaba el caldo ni el arroz de la comida de nadie. Pero sí producía discrepancias en las familias que en su momento hubo ruptura por muchos años, defendiendo a una persona que ni siquiera la conocían dolorosamente, pero había discrepancias. Entonces, yo no hablo de ideologías, yo creo firmemente en que cambiar la vida significa cambiar la vida de las familias, de las personas que habitan en una ciudad, en un cantón, en una provincia o desde esa provincia al país. Una cosa que siento que falta, y es que los políticos realmente generen una empatía compasiva con los ciudadanos. Compasiva. No es llegar al apuro y salir como que le estás haciendo un favor. ¡Ey, ey! Yo te recuerdo algo, que lo que estás administrando es dinero de ellos. Y tienes que recordar que el dinero que le pertenece al ciudadano no le estás haciendo un favor. No le estás haciendo un favor. Estás haciendo las obras que él necesita, pero que es tu obligación hacerlas. ¿Cómo logramos acercarnos y generar esa empatía? Sencillo. Mesas de diálogos, capacitaciones, lograr la inmersión en los territorios. Y cuando hablo de los territorios, no hablo de los territorios que hoy ocupan por doloroso en este país los narcotraficantes. No, los territorios que le pertenecen a los ecuatorianos. Desde el cantón más pequeño como Salitre, que es la capital Montubi, orgullosamente para la provincia del Guayas, pero también hablo de donde hoy hay un hallazgo maravilloso, y no sé si ustedes sepan, pero Ecuador es origen del cacao. Y esa bandera la estamos llevando adelante. Ecuador es origen del cacao, como un lugar muy pequeñito como es Palanda, en la Amazonía ecuatoriana. En esa Amazonía, donde se asentó una población organizada, ya las mujeres en el espiral de jerarquía ya ocupaban el espiral más ancho, en la cultura mayo chinchipe. ¿Saben qué significa eso? Que ya hace 5.700 años, las civilizaciones que se asentaron ahí, en la Amazonía, ya sabían que la mujer tenía que ocupar ese espacio jerárquico. Por eso era la única que más manipulaba el cacao de esa época. Hoy el Ecuador se enfrenta a corrupción, mafia, se enfrenta a intervención de justicia, se enfrenta a todo lo que todos, estoy seguro, que están en esta tarde desprecian. Por eso tenemos que marcar la diferencia en la gobernanza. Por eso. Yo sé que la palabra transparentar es una palabra que ya no significa nada, porque es más importante mencionar la corrupción, porque es más importante que nos llevan a la discusión de algunos políticos y sus egos, pero necesitamos a sincerarnos y a sincerar las cifras y a sincerarnos a los ciudadanos. Para eso tenemos que apoyarnos con cifras, con presupuestos reales, pero también a sincerar las necesidades. Pero no solamente identificar las necesidades de los ciudadanos, no. Poder proyectar cuándo y cómo vamos a suplir las necesidades de esos ciudadanos, de nuestros ciudadanos. ¿Cómo logramos eso? Las cifras. Hay una cosa que yo, y tengo aquí un compañero que en su momento cuando estuvimos en la prefectura del Guayas, que por dicho sea de paso fue un honor poder servir al pueblo guayasense desde ese espacio de poder donde tuvimos la oportunidad de tomar decisiones. El presupuesto es el supuesto dinero que tú vas a tener en las cuentas, en las arcas de una institución, pero no es real, pues. Es un presupuesto, es decir, un supuesto. Y eso es el error cuando llegan. Es que vamos a tener tantos millones. Primero, no son tuyos, ¿eh? O sea, no son del político que llega al cargo. Segundo, depurar los problemas que tiene la institución, que son de
los dineros ya asignados y comprometidos. Y tercero, ¿cuáles van a ser las inversiones que esa institución va a proyectar para tener más fondos para poder suplir necesidades a los ciudadanos? Y les voy a decir algo, no hay dinero público que alcance cuando se tiene, hola Carla, cuando se tiene un excesivo aparato burocrático. No hay dinero que alcance. Y cuando no hay dinero que alcance, eso significa menos obras, menos servicios para la gente, más necesidades insatisfechas no cubiertas. Y eso sí es doloroso. Saber de que en vez de generar la seguridad, el estímulo a la inversión, que se abran más negocios, tener que convertir a todas las personas o a la gran mayoría de personas en carga burocrática. ¿Verdad? ¿Por qué digo esta parte? Y yo creo que viene perdón, yo mismo tengo que manejar esto, yo normalmente no manejo nada de esto, propuestas. Y ahí viene esta parte. Las propuestas tienen que ser coherentes a los presupuestos reales, no a los supuestos. Cuando usted tiene el presupuesto real, puede abarcar mucho más. Vamos. ¿Cómo lo logramos si el presupuesto normalmente no alcanza para tantas necesidades? Tenemos varios elementos. Buscar aliados estratégicos. Podemos reducir los gastos corrientes. Dicho sea de paso, nosotros lo hicimos en la Prefectura del Guayas. Hicimos una reingeniería de procesos. El presupuesto del 90% pasó a obras y servicios y el 10% a gastos corrientes. Dentro de este 10% venían costos de otras administraciones, pero se logró. Y una cosa más importante, si reduces de 25 a 15 direcciones, has achicado el tamaño, por lo tanto ves más obras y más servicios. Y aquí viene la parte importante, si el dinero público no alcanza, ¿cómo hago para que me rinda y poder cumplir más necesidades? Hay una forma, activar la sociedad civil, las empresas, los empresarios, la sociedad civil desde fundaciones, como por ejemplo Fundación Unidos por la Educación, hace un trabajo maravilloso y no es hacerle cuña a Isabel Novoa, pero la fundación funciona y funciona muy bien. Transforma escuelas rurales, las convierte en escuelas de primera para poblaciones muy vulneradas. Las ONG y más aliados. Miren, el anterior gobierno del presidente Lasso, una de las falencias que mayormente tuvo fue no atender y no dar prioridad a las personas con discapacidad y a las personas adultos mayores. No había recursos en los hospitales y no le echó la culpa a él. Él le echa a su vez la culpa a Lenin y Lenin le echa a Correa y entonces vamos así echándole la culpa a la vaca. Yo le quiero decir algo. Nosotros hicimos una alianza estratégica y le ahorramos al Estado central 65 millones de dólares. 65 millones de dólares. Y ustedes van a decir cómo se ahorra al Estado central y cómo tú puedes hacer una alianza estratégica. Viene la primera fórmula, voluntad. No puedo salir a decirle al adulto mayor que ha perdido su capacidad de ver a su familia, no tengo para poderle operar porque entonces no he buscado ni siquiera una fundación para hacerlo. No, nosotros lo hicimos. Hicimos, por ejemplo, una alianza estratégica con Sea International, hicimos con Fundación Esperanza de Brasil una alianza estratégica para malformación de pies y manos, hicimos con el Hospital Leo Becerra todas estas alianzas para que todas estas misiones lleguen. ¿Saben cuántas personas y cuántas familias cambiaron su vida para bien? No las quiero poner en cifras, pero fueron demasiadas o muchas alegrías del abuelo, de la madre que pudo volver a ver a sus nietos. Eso es resolver los problemas del ciudadano más allá de la competencia, porque quiero decirles que en algunos niveles del gobierno no hay competencia en materia de salud. Por ejemplo, en los gobiernos autónomos descentralizados provinciales no hay competencia de educación, pero eso no te limita para que tú hagas alianzas estratégicas con organizaciones y ahorres a su vez, porque tú no gastas, tú lo que haces es poner una mínima contraparte. Y yo voy a poner un solo ejemplo. Global Smile. Global Smile transformó la vida de niños
niñas y jóvenes, incluso algunos con discapacidad o con algún tipo de espectro. Y esta fundación, quiero decirles, a la cual abrazo fuertemente porque da la casualidad que en cada misión le ahorró 5 millones al Estado. Ojo, 5 millones que nosotros no pusimos, nosotros pusimos una contraparte del dinero de los ciudadanos que fue $180,000. Pero cambiamos la vida de un sinnúmero de cientos y miles de familias. Sea International venía específicamente por adultos mayores. Cambiarle la vida a un adulto mayor es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque el adulto mayor, si no ve, empieza a quedarse como un florerito arrumado. Porque la gente, los hijos tienen que salir a trabajar, los nietos se van a la escuela, pero volver a ver a sus hijos, a sus nietos es maravilloso. Y eso logramos ver. Volver a ver a personas, a sus familiares. Simplificación de procesos. Nosotros vivimos de la burocracia la incompetencia del número de procesos que termina hastiando al ciudadano, cansándolo al ciudadano, pero también a los empresarios que ofrecen servicio y a la burocracia que atiende, que molesta también. De 29 procesos pasamos a 5. 5. Eso significa que la rapidez en la gestión se veía y se sentía. Estos pasos administrativos que parecen normales, porque se normaliza en las instituciones públicas, sí se pueden simplificar. Hay el instrumento legal que te permite reducir e implementar. Yo los invito a revisar la ley a los ecuatorianos que están aquí. Dentro de una propuesta hay 2 grupos que para mí tienen que ser prioritarios dentro de un presupuesto, no importando la competencia de qué niveles. Niños y niñas con discapacidad o con algún espectro que tiene que ver con niños autistas o con autismo, o Asperger, que tenemos un gran número y que todavía no se prioriza dolorosamente dentro de un presupuesto de Estado, pero también nuestros adultos mayores, que tienen y deben tener derecho a acceso a salud, hayan o no hayan contribuido a la seguridad social. ¿Vamos? Acá está trabado, por si acaso me ayudan. Yo creo que uno de los importantes temas que te lleva a que la gente confíe en ti tiene que ver con comunicación. Por eso este congreso viene bien. Comunicación asertiva y acertada, de respeto. Tenemos que ocupar el respeto de vuelta. Y ocuparlo es un valor. ¿Por qué digo ocuparlo? Porque, no sé si ustedes se recuerdan, antes, aunque no nos respondieran el saludo, era muy normal saludar a todos, conocieras o no conocieras. Hoy, tú le dices a un adolescente, ¿por qué no saludaste? No lo conozco. ¿De cuándo acá tenemos que conocer a la persona para saludarlo? ¿O de cuándo acá tenemos que conocer a las personas para respetarlas? Tenemos que empezar entonces porque tenemos que tener una comunicación de respeto con los demás. Y esa comunicación tiene que ver con respeto a comunicar la verdad, las cosas, las situaciones, la rendición de cuentas diarias, ruedas de prensa, comunicarle a la gente, porque al final del día tú estás trabajando un dinero que no te pertenece, que tiene que ver con el ciudadano. Por eso la importancia de las rendiciones de cuentas y comunicar de manera eficaz. Una recomendación, comunicarle a la gente significa comunicarle todo a los ciudadanos. Eso no significa caer en provocaciones de personas que quieran llevarte a la confrontación, que te insinúen para querer que tú respondas. Yo sostengo una tesis: el que trabaja no explica, trabaja y la obra se ve. Y cuando sucede eso, el ciudadano no está increpándote, el ciudadano te respeta y te respeta bien. Tú puedes incomodarle a los políticos, pero los políticos no son tu foco de atención, son los ciudadanos. Y aquí viene lo más importante. Cuando tú cumples con la gente, cambias para bien su vida,
generas bienestar, obras, servicio, caminos, vías, puentes, transformas las escuelas de los niños, operas al adulto mayor, solo en ese momento se genera el estado de bienestar. No es el estado central, no, el estado de bienestar que tiene que ver con sentirme bien, con saber de que mi familia está bien. Y esa alegría que todavía no la sentimos, o por lo menos estos últimos tiempos no la sentimos en el Ecuador, es la que el Ecuador necesita recuperar. La esperanza de creer que podemos realmente recuperar un país seguro, un país de oportunidades, un país que nos devuelva la oportunidad de no pensar en que tenemos que irnos todos porque nos acecha la delincuencia, la extorsión, el secuestro. Y solo se logra cuando vemos autoridades comprometidas con la gente. Y para concluir, porque ya me están diciendo, creo, ¿no? ¿Sí? Ok, porque sentí un pitito por aquí. Solo quiero decirles que el mundo demanda a gente mucho más honesta. El mundo. Este problema de desvalorización no es solo en Ecuador. Pero yo no puedo responder por el mundo. Yo quiero responder por este país, por Ecuador. Y creo que hoy, más que antes, demandamos seres humanos más comprometidos con el país, que busquen justicia, que busquen realmente igualdad y que logremos transformar para bien desde los diferentes espacios, desde lo privado, desde lo público, desde la comunicación, desde los espacios de escritorio o fuera de ellos. Necesitamos recuperar la fe, la confianza, el respeto por nuestro país. El respeto por nuestro país. Y cuando hablo de respeto, hablo también del respeto hacia nuestras familias, el respeto a la convivencia pacífica. Señoras y señores, muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Susana González por